Nos lo dice el Apocalipsis. Se trabó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón. El dragón luchó junto con sus ángeles, pero no prevaleció. Esta batalla fue espiritual, afirma una mística española del siglo XVII, Sor María Jesús de Ágreda, que recibió revelaciones sobre la caída de los ángeles. Lucharon con inteligencias y voluntades. ¿La causa del conflicto? Dios les había anunciado que la segunda persona de la Trinidad se haría hombre y deberían adorarle. Y además, que tomaría carne de una mujer que sería su reina y aventajaría en gloria a todas las criaturas humanas y angélicas. Los ángeles buenos obedecieron y alabaron al Altísimo, pero Lucifer aspiró a ser cabeza de todo el linaje humano y de todos los ángeles. Se rebeló pues contra Dios queriendo asemejarse a él y arrastró consigo a muchos en su pecado de soberbia. Dios prestó a Miguel y los suyos la fuerza para vencer al dragón que fue precipitado en los infiernos. El castigo de los demonios que habían sido creados buenos sería eterno y su sufrimiento tendría dos formas: la privación de la visión de Dios, que se transformaría en odio, y la pena de sentido, distinta para cada demonio según sus pecados. En la Biblia se le da diversos nombres: Diablo, Satán, Belcebú, Serpiente, Dragón y Belial, entre otros. También se le define como acusador, maligno, enemigo, tentador, padre de la mentira, asesino desde el principio y príncipe de este mundo. Para un cristiano, Satanás, Lucifer, demonio, diablo, es el mismo ser, espíritu angélico que se revela contra Dios. Dice, non serviam. Es el no contra sí que Jesucristo, según la carta de San Pablo a los Corintios, ¿no? Es el no a la verdad, que es Dios, pronto es la mentira, el padre de la mentira, como llama Jesucristo, y también es el no al amor, que es Dios, entonces el odio, el rencor. Adán y Eva fueron las primeras víctimas del odio y la envidia de Satán, mentiroso y revestido entonces de serpiente. Quería arrebatarles el gozo del paraíso que él había perdido y a Dios la adoración de sus criaturas. ¿Por qué tentó primero a Eva? La explicación de Ágreda es que el diablo dudaba de si Adán sería el Verbo encarnado y estaba más seguro de que la mujer no era Cristo. Sea como fuere, nuestros primeros padres pecaron. Pero para desesperación de Satán, no fueron castigados eternamente como él, pues su pecado fue por debilidad, no por malicia. Y se les prometió un Redentor y una nueva Eva, María, que aplastaría la cabeza del reptil infernal. Desde entonces la lucha entre los hijos de Eva y las huestes diabólicas no ha cesado un instante. El diablo, con sus diversos nombres, aparece numerosas veces en los Evangelios, 11 veces en San Mateo, 13 en San Marcos. Lucas le cita 23 veces y San Juan 6. También le citan, tal vez sin darse cuenta, millones de cristianos en el Padre Nuestro. Todos los cristianos creyeron en su existencia desde el principio. Prueba de ello es la abundante iconografía que le representa en las más variadas y horribles formas. Algunos se representan al diablo de manera tan grosera y ridícula que al negar su existencia están rechazando un demonio que no existe. El de la Sagrada Escritura y del Magisterio de la Iglesia es un ángel caído, un espíritu. No tiene cuerpo. Eso no quita que alguna vez pueda revestirse de estas y otras muchas apariencias, no siempre terroríficas, para atemorizar, hostigar o tentar. Pero, ¿realmente sigue existiendo el diablo en nuestra época? ¿No le habrá llegado ya la edad de la jubilación? ¿No es un mito preconciliar olvidado para siempre? Parecerá sorprendente, pero no solo el Concilio Vaticano II habló 18 veces del demonio, sino que los últimos papas le han dedicado una atención creciente. Algunos se escandalizaron cuando en 1972 Pablo VI advirtió que el humo de Satanás ha entrado por alguna fisura en el templo de Dios. No era una novedad. Un siglo antes, el Papa León XIII tuvo una terrible visión a raíz de la cual mandó que después de cada misa se rezase una oración implorando la protección de San Miguel. ¿En qué consistía esa visión? Esa visión consistía en que iba a venir un tiempo en la Iglesia en el que Dios permitiría mayor acción al demonio, de tal manera que habría una profunda crisis en la Iglesia
de vida, digamos, a este mayor influjo del demonio. Pasó tanto miedo que mandó poner esa oración. Pablo VI volvió a insistir más tarde. Una de las necesidades más grandes de la Iglesia es defenderse de ese mal que llamamos demonio. Y precisó: el mal no es ya solo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Nosotros sabemos, concluyó, que ese ser oscuro y perturbador existe y que está actuando de continuo con una astucia traidora. Juan Pablo II ha desenmascarado su trama para extender el mal. La táctica de Satanás, decía en 1985, consiste en no rebelarse para que el mal se desarrolle por acción del hombre mismo y se transforme cada vez más en un pecado estructural y se perciba cada vez menos como pecado personal. Ese monstruo de orgullo prefiere, en efecto, pasar inadvertido no por humildad, sino por eficacia. Pero esta regla tiene excepciones. Algunas veces el demonio tiene manifestaciones evidentes. La más terrible de ellas es la posesión. En cambio, es verosímil la acción de Satán en el origen de conflictos y guerras, por ejemplo, influyendo en líderes políticos perversos. El demonio puede atacar no solo a personas individuales, sino a comunidades enteras. No hay duda que el demonio, entre todas las personas, busca preferentemente las que tienen más influencia sobre los otros. No me cabe ninguna duda de que Stalin se hubiera vendido a Satán para tener éxito. No tengo ninguna duda de que un personaje como Hitler estuviese completamente invadido por Satanás. Hay que notar que Satán puede influir en grupos enteros. Y yo creo que todo cuanto el nazismo ha hecho ha estado enteramente inspirado por Satán. Porque los nazis cometieron atrocidades que racionalmente no se pueden explicar. Hasta aquí hemos visto las actividades extraordinarias de Satanás y sus huestes. Las más frecuentes y ordinarias son menos visibles, pero a menudo más temibles. Estamos hablando de las tentaciones. Casi toda la acción del demonio se reduce a tentar. Y la tentación consiste en que un demonio se acerca a la persona y le tienta, le sugiere el que haga el mal. Se lo sugiere a través de especies inteligibles. Es decir, uno no oye ninguna palabra, no oye ninguna voz, pero le viene como un pensamiento. Es, digámoslo así, algo como telepático. También proceden muchas tentaciones del entorno. Es lo que en la teología tradicional espiritual se ha llamado el mundo. Las tentaciones proceden del mundo, del demonio y de la carne. Pero, ¿dónde están los demonios? De la Biblia se deduce que tienen dos sedes, una en el infierno, donde torturan a los condenados, y otra en el lugar donde se manifiestan o actúan. Después del juicio final, solo estarán en el infierno para siempre. Sobre la superficie de la tierra, legiones de demonios están actuando en la memoria y en la imaginación de los hombres para separarlos de Dios. Es una guerra de dimensiones planetarias invisible pero real. Es la lucha a que se refiere San Agustín entre la ciudad de Dios y la ciudad de Satán. El demonio, decía San Juan de la Cruz, es el enemigo más fuerte del hombre y utiliza el mundo y la carne como sus acólitos. Yo he pensado muchas veces, ¿qué haría yo si fuera el demonio? Yo haría dos cosas. Convencer al clero de que la oración no es tan importante como se decía en otro tiempo, y después también, pues, destruir la fe, meter la confusión en la fe. Porque cuando una persona pierde la fe, esa persona ya no se levanta. Es decir, si un cristiano tiene un pecado de debilidad, si yo tengo un pecado de debilidad, pero tengo la fe fuerte, yo me levanto del pecado, ¿no es cierto? Pero si uno pierde la fe, o tiene una crisis profunda, pues también intelectual, en el sentido de caer en el agnosticismo, etcétera, ese hombre ya no se levanta.
Paradójicamente, los objetivos predilectos de las grandes tentaciones diabólicas son los santos. El cura de Ars lo explicaba diciendo que el demonio no pierde el tiempo con los impuros y los pecadores inveterados porque ya los tiene sometidos. Su rabia va contra los que le resisten y pueden arrebatarle otras almas. Los santos han padecido siempre, en algún momento de su vida, grandísimas tentaciones del demonio. Terribles, terribles. Mucho más allá de lo normal. Si en las personas normales en algún momento el demonio se acerca para tentarles, en los santos, cuando Dios ve que ya están fortalecidos en la fe, sobre todo en la fe, y que tienen virtudes, entonces permite al demonio el que pueda hacer un último asalto. ¿Por qué? El demonio lo que intenta es ganar esas almas antes ya de que se eleven totalmente hacia Dios. Y Dios permite que haya ese asalto porque en el sufrimiento de la tentación, en el tener que resistir, sus virtudes van a crecer muchísimo. Por grande que sea el poder de Satán, está controlado por una potencia superior. Con la fuerza divina San Miguel puede más. San Agustín dice que si Dios no tuviese controlados a los diablos, no quedarían justos sobre la tierra. San Pablo lo aclara de forma consoladora. Dios no permitirá que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas. Según Santo Tomás, probar al hombre mediante la tentación es una tarea útil, pues combatiendo al tentador, el hombre adquiere méritos. Venciendo la tentación se santifica. Así, sin quererlo, el demonio sirve los designios de la providencia. Dios se vale de su malicia para santificar al hombre. Últimamente van en aumento los que, seducidos por Satán, optan por el mal, llegando al extremo aberrante de rendirle culto. Son los que militan en las sectas satánicas o luciferinas y los que practican la brujería. El demonismo es como la sombra, o si se quiere, el negativo de la fotografía cristiana. Tiene ritos, la misa, tiene símbolos cristianos, la cruz, el hisopo, el altar, pero los invierte. Hasta en la misa, el crucifijo está cabeza abajo, sobre el altar. Usan como rito principal la misa negra. A veces tienen víctima humana y otras veces no, sacrifican a animales, ¿no? El colmo del horror en el culto satánico son las misas negras, con profanación de la Eucaristía y a veces con víctimas humanas. En el luciferismo, las misas negras del satanismo se convierten en misas rojas. Se llama misa roja porque en el local donde se celebra todo rojo. Las cortinas, el altar cubierto de terciopelo rojo, los ornamentos, excepto el preste principal que ha vestido de negro. Solamente que, según dicen, no hay víctima ritual, aunque excesos sexuales hay tanto más que en el satanismo. La masonería merece mención especial por su importancia. ¿Puede seriamente afirmarse que tenga alguna relación con el satanismo? Propiamente, la masonería no guarda relación con el satanismo. Sí lo tiene, en cambio, con el luciferismo. En el grado 29 y en el 30, un rito es echar al suelo un crucifijo o una cruz, la cruz en la altura de Jesucristo, pisarlo y escupirlo. Claro, este rito, que es masónico, es el grado 29-30, ha sido adoptado por bastantes sectas satánicas luciféricas, por ejemplo también la Orden Illuminati. La brujería es otra rama del demonismo. Todos hemos oído hablar de brujas, pero como una caricatura medieval. Lo que nos parecerá inaudito es que ese fenómeno está en alza, en proporciones alarmantes. La brujería es también satánica. De hecho, adoran a Baphomet, adoran a Lucifer, a Satanás, y en la Edad Media sabemos que se concentraban en determinados lugares. Y como todo hace suponer el diablo existe, nos odia y aspira a hacernos eternamente infelices, ¿cómo podemos liberarnos de él? ¿Qué medios tenemos para protegernos de sus insidias? Cuando uno se acerca con frecuencia a los sacramentos, aunque le hayan hecho un maleficio, es posible el boomerang,
O sea, que un maleficio recaiga sobre la persona que lo hace y no sobre la persona contra quien se dirige, que está acorazada por la gracia de Dios, acorazada por la posesión de la Virgen, de los ángeles, y por tanto puede estar segura. La práctica de los sacramentos es la manera más normal de verse libre de todo esto y en general llevar una vida cristiana, por así decir, fervorosa, normal, sin exageraciones, pero verdaderamente pues fiel a lo que hemos aprendido en el Catecismo de la Santa Madre Iglesia. En conclusión, ¿hemos de tener miedo al diablo? Cristo es el que nos ha liberado a nosotros del miedo del demonio. Y uno que es cristiano y vive de Cristo y reza frecuentemente, pues es mi caso, ¿no? Yo no le tengo ningún miedo al demonio. Sé que existe y que tengo que tener precaución, lógicamente, pero un cristiano tiene que saber que lo puede vencer con la gracia de Cristo. Este diablo es mucho más inteligente, mucho más respetuoso, sobre todo porque él se atiene a una cosa que es la ley suya que le ha dado Dios. Él puede tentar, pero como decía San Agustín, el diablo es un perro atado a una cadena que nunca puede llegar más allá de la cadena. Si te mantienes lejos del alcance de esa cadena, no tienes por qué tener miedo al diablo. Al diablo solo se le tiene miedo cuando tú entras en su terreno, cuando te dejas tentar. El diablo siempre tiene las de perder, puesto que el hombre, la persona tentada, le basta con decir no. Es que el demonio es un pobre diablo. Si estamos con Dios, pues podemos contra el demonio. Por tanto, no hay que tenerle miedo especial si uno pues acude a Dios, que es el que realmente le puede poner en su sitio. Si uno vive en gracia de Dios, si uno reza, si se acerca a los sacramentos, no debe tener ningún miedo al diablo. Nosotros, unidos a Cristo, somos más fuertes que el diablo. Un cristiano posee, además, el sello de la Trinidad recibido en el bautismo, y es el diablo quien debe temblar ante un cristiano y no viceversa. Lo dijo el cardenal Ratzinger. El cristianismo liberó al mundo del terror de los demonios. Pero si la luz de la fe se apagara, el mundo volvería a caer en el horror y la desesperación.